a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. La palabra del Señor nos habla acerca de momentos importantes en la vida del hombre. Momentos difíciles, momentos que el hombre tiene que atravesar circunstancias, ocasiones donde se debilita, donde baja los brazos. Pero qué importante es poder mantener una fe verdadera, una fe que busque a Dios no solamente en los momentos buenos, sino en cada momento de nuestra vida. Un corazón fiel, un corazón que permanece, un corazón que ama y que busca a Dios en cada momento. Aún en los momentos difíciles, poder tener confianza en nuestro Dios. La palabra del Señor nos habla en el libro de Daniel, en el capítulo 6 del libro de Daniel, acerca del momento donde Daniel es arrojado al foso de los leones. Quizás alguno conoce esa historia. Sé que quizás hay personas que nos están viendo por primera vez, quizás por primera vez estás escuchando palabra de Dios y quiero comentarte acerca de esta historia. Quizás no tienes el conocimiento acerca de ello. Dice la palabra del Señor que allí el profeta Daniel se encontraba junto a otros varones que estaban gobernando en aquel reino, aquel reinado del rey Darío. Y dice la palabra del Señor que este varón había puesto 120 hombres, 120 sátrapas, para que pudiesen gobernar, para que pudiesen ayudarlo a llevar adelante aquella gestión. Y había 3 gobernadores, entre los cuales estaba Daniel. Pero dice la palabra que Daniel era superior a todos ellos, por lo que el rey estaba pensando en ponerlo por sobre todo el reino, porque había mucha sabiduría en él. Recordemos que Daniel fue aquel que interpretó el sueño de Nabucodonosor, fue aquel que interpretó la escritura en la pared, cuando aquel varón estaba tomando y profanando los santos de Dios en una borrachera. Y la palabra de Dios nos habla que una mano comenzó a escribir Tekel, Tekel, Menel, Uparsin. Aquel fue el varón el que le dio el mensaje que el reino le sería quitado y le sería dado a otro. Este era Darío. Y dice la palabra que tenía pensado ponerlo por sobre todo el reino. Y así como muchas veces los celos, la envidia. Aquí tenemos una historia de hace miles de años atrás. Sin embargo, hoy sigue ocurriendo de esta manera en la política. Personas que tratan de subir sin importar lo que tengan que hacer. Estos gobernantes, estos sátrapas, se pusieron de acuerdo, gestaron un plan para poder sacarlo a Daniel. Pero dice la palabra del Señor que Daniel era superior, Daniel era diferente. Entonces los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero dice que no encontraron nada para acusarlo a Daniel. ¿Por qué? Dice la palabra que no podían hallar nada en él, no había ocasión, no había falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Nada fue hallado en este varón, ningún vicio, ninguna falta, no pudieron encontrar nada. Esa es la importancia de poder tener un corazón fiel, de poder tener un buen testimonio para con los demás. De tal manera que ellos buscaban algo para tenderle una trampa, pero sin embargo, él era un hombre recto, era un varón fiel. No pudieron encontrar nada para hacerlo caer, pero sí buscaron en la ley de Dios. Sabía que su fidelidad a Dios era lo que ellos podían utilizar para poder hacer y llevar sus planes adelante. Y así de esta manera gestaron un plan en el cual le dirían al rey Darío, utilizarían la vanagloria de aquel rey para poder llevar adelante su plan. Dice que ellos comenzaron a tramar, comenzaron a gestar este plan. Entonces le dijeron al rey, rey, ¿por qué no propones un edicto en el cual no se pueda adorar a otro Dios, solamente al rey? Ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. Ellos sabían que Daniel era un varón fiel a Dios y que era lo único que podían hacer lo que él tenga que ir en contra de su Dios. Pero sin embargo dice la palabra que aún así, aún cuando el rey tomó lo que ellos le dijeron, porque ellos venían disfrazando la situación. Ellos estaban disfrazando la situación como que querían halagar al rey, querían honrar al rey.
con esto que estaban pidiéndole. Sin embargo, no estaban buscando honrar. No era su propósito ese, sino que estaban ocultamente, estaban mostrando algo, pero ocultamente estaban llevando otra información. Era una información incorrecta. Sus planes eran otros. Las intenciones eran otras. Muchas veces el enemigo se levanta contra nuestra vida cuando tú eres fiel, cuando tú eres una persona que marca la diferencia, cuando tú eres una persona íntegra. Otros no podrán entenderlo y tratarán de doblegar tu fe. Tratarán de buscarte las fallas, tratarán de buscarte el lugar por donde puedan entrarte. Ellos no encontraron un vicio, una situación, una falta, un error en él. Entonces utilizaron su fidelidad y fueron con ese plan, con esa propuesta al rey. Dice la palabra que habían acordado un consejo para que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Al rey le pareció bien. Al rey le pareció que era algo que era bueno para él. Pero estaban tendiendo una trampa. Ellos tenían otros planes. Luego que el rey le parece bien, dice que le parece bien, le pareció bien. Ahora había tomado la determinación de hacer esto. Pero dice que Daniel, cuando fue promulgado esto, él abrió allí las ventanas y se puso a orar en dirección a Jerusalén. Él tenía una comunión con Dios. 3 veces al día oraba, y quizás no sean solamente 3 veces, ese era el tiempo, pero su comunión permanecía todo el tiempo. Él siguió siendo fiel a Dios. Fue a buscar la presencia de Dios, fue a orar, y cuando vieron que Daniel seguía orando a su Dios, fueron y le dijeron al rey: Rey, tú no hiciste esto, tú no promulgaste un edicto, que por espacio de 30 días nadie pudiese buscar en alguien que fuera de ti. El rey dijo: sí, y lo he afirmado, según la ley de los medios y los persas. Pero allí está Daniel, haciendo esto. Allí está Daniel, no respetando. Ellos dijeron: Daniel no te respeta. Lo que estaban queriendo decir es: rey, nosotros sí te respetamos. Nosotros te tenemos respeto. Nosotros tenemos un respeto reverente. Realmente nos importa el rey. Pero estaban ocultando realmente la información. Así como hoy los medios de comunicación nos muestran una información, pero están ocultando otra. Ellos estaban diciendo: Daniel no te respeta. No tiene respeto por ti, oh rey. No tiene respeto por lo que tú has dicho. Sin embargo, nosotros sí nos preocupa esto. Y detrás de una falsa preocupación, ellos estaban llevando adelante su plan. Al rey, dice la palabra, que le pesó en su corazón. Le pesó lo que había hecho. Porque lo que estaba haciendo estaba mal. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba equivocado. Pero aún así, ellos lo presionaron. Dice que el rey trató, hasta finalizar el día, trató de poder salvar a Daniel de esto que él había determinado. Pero dice que pusieron presión, los sátrapas, los gobernadores, pusieron presión sobre el rey para que cumpla la ley. La ley no podía ser abrogada, no podía ser quitada, tenía que cumplirse. A él le importó más quedar bien con los demás. Al rey le importó más quedar bien con las personas. Mucha gente es así. Hay mucha gente a la quien le importa quedar bien con los demás y quedar mal con Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios, pero no quedar mal con el amigo, no quedar mal. Este varón sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Era una locura. Dios había quitado el reino a hombres poderosos. Cuando
el Señor le da el reino a Darío, fue porque los hombres se envanecieron, porque tomaron lo de Dios, porque se llenaron de poder y pensaron que podían hacer cualquier cosa. Ahora, este varón estaba haciendo lo mismo, pero se dio cuenta que había cometido un error. Dice la palabra del Señor que le pesó en su corazón, pero tuvo que cumplir con el edicto. Tuvo que meter a Daniel en el foso de los leones. Tuvo que dar la orden para que lo pusieran en ese lugar. Y dice que cuando lo llevó a aquel lugar, este varón no pudo dormir por la noche. Una gran diferencia entre aquel que confía en Dios y aquel que puede tener su reino, puede tener todo el dinero, puede tener toda la comodidad, pero sin embargo no tiene paz en su corazón. ¿Por qué? Porque en su conciencia hay algo que lo acusa. Ese es el problema. Hay personas que dicen, no, yo vivo mi vida, yo no necesito nada. Pero sin embargo la culpabilidad en su corazón es una carga. Este varón envanecido le pareció bien promulgar este edicto, que nadie busque a otro Dios. Pero sin embargo estaba mal y era una carga para su corazón. Así hay personas que dicen, no sé, me siento mal. No sé qué hice, pero me siento mal. Porque sientes una carga en el corazón, porque estás sintiendo el peso del pecado sobre tu vida. Estás sintiendo esa carga sobre tus hombros. Hay personas que dicen, yo hago esto o aquello, pero no le hago ningún mal a nadie. Aquella joven que hoy le quita la vida a su hijo en su vientre. Aquella joven que hoy aborta, dice, yo no estoy haciendo nada malo, solamente son un montón de células. Pero la carga sobre esa joven es un peso muy grande. Este varón no pudo dormir en toda la noche, a diferencia de Daniel, que estaba en el foso de los leones, pero sin embargo dice la palabra que él estaba tranquilo. Él estaba en el foso de los leones, pero él tenía esperanza. Él tenía confianza en su Dios. Él creía y sabía que Dios podía librarlo. Pero aún así, la confianza iba más allá de que si Dios podía librarlo o no. El rey le dijo, Daniel, el Dios a quien tú le sirves pueda librarte. Ahora, hay algo muy importante en cómo este rey se refiere a Daniel. En tiempos donde las personas están buscando títulos, en tiempos donde los que deberían ser hombres de fe se están poniendo títulos de profetas, apóstoles, maestros, y buscando toda clase de títulos que le den un renombre, una importancia, doctores. Daniel fue llamado siervo de Dios, un siervo de Dios. Daniel marcaba la diferencia en su fidelidad, de tal manera que los demás sabían que él era un siervo de Dios. Las personas que te conocen saben que tú eres un siervo de Dios. Te reconocen como a un siervo de Dios, como a un creyente verdadero, como una persona que vive en integridad, que guarda la palabra de Dios, que guarda su testimonio. ¿Te reconocen como un siervo de Dios o te has puesto títulos para los hombres? Te has puesto título para vanagloria, para sentirte una persona importante, una persona respetada. Te has puesto un título. Mira la importancia, mira lo que Daniel sabía. Él confiaba en su Dios. Dice la palabra que Sadrac, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego. Y el rey les había dicho que debían cumplir lo que él había determinado. Sin embargo, ellos dijeron, no, no lo haremos. Aun si nuestro Dios no nos salva, Él tiene el poder para hacerlo, pero aún así, si no lo hace, nunca haremos esto. Nunca iremos en contra de la voluntad de Dios. Si es que el Señor nos salve o no, Él tiene el poder para hacerlo. Pero nosotros seremos fieles a Dios igualmente. Marcaron la diferencia y esa fe impactó en otros.
Así fue la vida de Daniel. Daniel, que había sido arrojado allí al foso de los leones. El rey que no había podido dormir por la noche. No estaba tranquilo. La carga, el peso en el corazón. Sin embargo, aquel que estaba rodeado por fieras, cuando estaba en aquel lugar, en aquella situación, estaba tranquilo. Pudo descansar tranquilamente porque estaba confiado en Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de aquel que tiene a Dios y aquel que no tiene a Dios. Esa es la diferencia de aquel que dice, yo vivo mi vida, no necesito a Dios. Es la diferencia. No hay paz en el corazón. No pueden descansar por las noches. Los problemas, las dificultades los abruman. No es que el cristiano no tenga problemas, pero el cristiano tiene su fe puesta en su Dios. Su esperanza en que el Señor lo libertará, lo librará. Lo sacará de esa circunstancia difícil. Daniel se encontraba en el foso de los leones. Quizás hoy digas, pastor, yo me encuentro así, en el foso de los leones, rodeado de peligro, lleno de temor, lleno de preocupación, pensando en que quizás voy a ser devorado por esta situación, en que quizás se termine mi vida en esto, quizás la enfermedad se lleve mi vida, quizás los problemas económicos se terminen cobrando mi matrimonio, pensando que ya no hay esperanza, pensando que ya no hay salida. Sin embargo, Daniel, en medio de esa circunstancia, tenía confianza en Dios. Era un siervo de Dios. Era un siervo el cual vivía en integridad. Era un hombre de oración. Y eso es lo que marcaba la diferencia. Era un hombre de fe. Era un hombre que creía en las promesas de Dios. De tal manera que él le dijo al Señor, yo he guardado en mi corazón tu ley. He guardado en mi corazón tu palabra. Para tener memoria, para acordarme constantemente. Y para que pueda librarme en medio de las situaciones difíciles. La palabra de Dios es la que tiene el poder para quitarte, para sacarte de en medio de las circunstancias difíciles, de en medio de los problemas, de en medio de los momentos donde te encuentras triste, donde no tienes esperanza, donde te sientes abatido, abrumado, cansado por esta vida. La palabra de Dios es la que tiene el poder para salvarte, para rescatarte de esa situación que para ti es imposible. La naturaleza de los leones era que pudiesen comerse a ese hombre. La naturaleza tenía que ser algo normal en aquella situación, pero sin embargo, dice la palabra que el Señor envía su ángel. El Señor envía a quien cerraría la boca de los leones. Dice la palabra del Señor, por fe se cerraron boca de leones. El Señor menciona a Daniel como el profeta. El Señor, dice la palabra de Dios, que este rey se dirigió a él como un siervo de Dios. Eso es lo más importante. No como la gente te vea. No con lo que la gente diga de ti o piense de ti. Es importante tu testimonio, sí. Es importante que tú puedas ser visto por los demás, así como era Daniel. Para los demás, Daniel era una persona en la cual no había vicio. No se podía encontrar nada para hacerlo caer. Era una persona fiel a Dios. Una persona que guardaba su testimonio. Una persona que sobresalía ante los demás. Una persona que marcaba la diferencia. Pero él no buscaba que nadie lo nombrase o lo llamase algo que no tenía valor. El rey le dijo, siervo de Dios. El Dios al que tú sirves podrá librarte. Al rey a quien tú eres fiel, podrá sacarte de esta circunstancia. Dice la palabra del Señor que así fue arrojado al foso de los leones, pero sin embargo, nada le pasó. El rey se levantó por la mañana, fue a ver cómo estaba Daniel, y con tristeza preguntó, Daniel, ¿tu Dios ha podido librarte? ¿Tu Dios te ha podido salvar? Y Daniel dijo, sí, porque el Señor no ha encontrado culpa en mí.
El Señor me ha encontrado inocente. He sido inocente ante Dios. Y no solamente ante Dios, dijo él, ante ti, oh rey, no he hecho nada malo tampoco. No merecía estar aquí. Sin embargo, mi Dios me ha librado. Dice la palabra que el rey mandó a llamar a aquellos que tramaron el final de este hombre de Dios, el final de este siervo del Dios Altísimo. Y ellos fueron arrojados al foso de los leones. No solamente ellos, sus familias, sus hijos. Dice la palabra que no alcanzaron a entrar en lo más profundo de aquel foso cuando los leones se abalanzaron sobre ellos, destruyendo todos sus huesos. Y la Biblia lo menciona así, destruyendo sus huesos. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque a Daniel no le ocurrió ni un rasguño. La diferencia del hombre de Dios, que en medio de la circunstancia difícil tiene paz en su corazón, y aquel hombre que lo tiene todo, pero sin embargo no tiene paz, no tiene esperanza. Esa es la diferencia. La confianza en nuestro Dios marca una diferencia. Tal fue la diferencia y tal fue lo que hizo la vida de Daniel, que el rey, al ver esta situación, al ver el poder de Dios, él habla a toda la nación. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Daniel. He hecho una breve introducción para que puedan conocer, quizás alguno no conocía esta historia. Dice la palabra que aquellos que tramaron todo esto fueron echados al foso de los leones y murieron. Pero el rey habló algo más. En el capítulo 6 del libro de Daniel, vamos a leer del versículo 25 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esta es la palabra de Dios. Esta es la maravillosa palabra del Señor. Si estarías aquí, diríamos, dale un fuerte aplauso a tu Dios. Esta es la palabra del Señor. Una palabra que transforma, una palabra que restaura, que da vida. Una palabra que pone esperanza, aún en los huesos muertos. Aquellos que están secos, el Señor pone esperanza. Esperanza en medio de las dificultades. Daniel, para esta historia, tenía 80 años. Conocía a Dios. Sabía que su Dios era un Dios poderoso. Sabía que el enemigo podía tramar lo que fuese. Sin embargo, Dios tiene la última palabra. El enemigo puede querer destruirte. La palabra del Señor dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones estaban hambrientos. Sin embargo, a Daniel ni un daño le hicieron, porque el Señor estaba con él. El Señor estaba allí como poderoso gigante para librarlo de cualquier circunstancia. Así como el Señor te habla a ti en esta tarde. Yo estoy contigo para librarte. Yo estoy contigo para ayudarte, para sacarte de la dificultad. Debes tener confianza en mí. Debes ser fiel. Fiel a tu Dios. ¿Cuántos pueden decir hoy, soy fiel a Dios? ¿Realmente eres fiel? ¿Eres fiel en lo poco? ¿Eres fiel en lo mucho? ¿Eres fiel en cada circunstancia de tu vida? ¿Eres fiel a Dios? Daniel era un hombre fiel. Un hombre que no le importó tener que pagar con su vida esa fidelidad a Dios. Hoy estamos viviendo en un mundo que vive de apariencias, que vive por agradar a los demás, buscando quedar bien con los demás. Sin embargo, Daniel buscaba agradar a Dios. Él sabía de la importancia de buscar a Dios y de guardar su palabra, porque en medio de las situaciones
difíciles y adversas de la vida, tú echas mano a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que pone el conocimiento. La palabra de Dios es la que nos da el entendimiento. Si hoy estás escuchando esta palabra y te estás sintiendo reflejado en esta palabra, estás sintiendo el peso, la convicción del pecado sobre tu vida, porque has cometido errores, porque has fallado. Gloria a Dios, porque puedes sentir aún eso en tu corazón. Y no estás endurecido. Y no te has endurecido en tu corazón diciendo ya no tiene sentido. Ya nada te llega. Ya nada toca tu corazón. Ya la palabra de Dios no impacta tu vida. Ya no te sientes realmente en la condición en la cual tú estás. Esa es la diferencia. El corazón de un hombre lleno de culpa, tratando de sobrellevar esa carga sobre sus hombros. Y la diferencia de aquel que ha tomado sus cargas y la ha puesto a los pies de Cristo. Ha tomado la carga del pecado, los vicios, el adulterio, la fornicación, los malos pensamientos, cualquier clase de vicio, cualquier clase de pecado que está haciendo una carga para tu corazón, debes tomarlo y ponerlo a los pies del Señor. Él es el que tiene el poder para librarte. Dice la palabra del Señor: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicado. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. El Dios de Daniel. El Dios que te favorece. El Dios que tiene el poder para librarte. El Dios que tiene el poder para sacarte del fuego, para sacarte de las fieras, de las garras de los leones. Ese Dios es en el cual creemos. Un Dios poderoso. ¿Tú piensas que Dios no puede hacer la obra en tu vida? ¿Tú piensas que Dios no puede librarte? ¿Tu Dios no puede sacarte de la circunstancia en la cual te encuentras? ¿Acaso tienes un Dios pequeño? Nosotros hemos creído en un Dios grande. El rey dijo: todos tiemblen ante el rey de Daniel. Todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas. Y esto es algo que ocurrirá. Todas las naciones del mundo, su rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Llegará un tiempo donde toda lengua confesará que Él es el Señor. Llegará un momento donde toda rodilla se doblará, no importa quién sea, no importa qué lugar ocupe, qué jerarquía tenga, toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Todos. Y así lo dijo el rey: teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. El reino de las tinieblas será destruido, pero el reino de la luz permanece para siempre. El reino de Dios permanecerá para siempre, jamás será destruido, dice la Escritura. Nunca. Se levantarán. Dice la palabra: se levantarán contra Jehová y contra su ungido, consultarán unidos contra él, pero no lo podrán destruir. El Señor se reirá de los cielos, no podrán destruirlo. El hombre no podrá destruir, Satanás no podrá destruir el reino de Dios. Tenemos un Dios grande. Ahora, ¿tú realmente crees que tienes un Dios grande? ¿Tú realmente sientes que cuando tú vas a la oración, el Señor responde tu oración? Dice la palabra: aquel que pide, se le dará. Aquel que busca, halla. Aquel que llama, se le abrirá. ¿Realmente cuando oramos a Dios creemos que el Señor nos responde de esa manera? Cuando comencé a caminar en el camino de Dios, algo que veía muy común en todos, es que la gente decía: ¿podés orar por Dios? ¿Podés pedirle a Dios porque a vos Dios te escucha? ¿Podés pedirle porque yo le estoy pidiendo a Dios? Sin embargo, no tengo respuestas. ¿Podrás orar por mí? Muchas personas me han dicho así: puedes orar por mí, pero no orar por su vida, sino orar por una petición que ellos venían pidiéndole al Señor. Ahora tú piensas que Dios no te escucha. Tú cuando vas a la oración sientes lo que sentía Daniel, que Dios te responde. Sientes que Dios tiene el poder para librarte. Sientes que Dios tiene el poder para cambiar tu vida y para sacarte de cualquier dificultad.
¿Realmente tienes un Dios poderoso? Muchas veces olvidamos o no creemos en la dimensión de nuestro Dios. Y no tomamos la verdadera importancia que tiene la oración. Para que tú seas un siervo de Dios como Daniel, lo más importante es la oración, el conocimiento de la palabra, la comunión con Dios. Eso es lo que transforma a un hombre en un siervo de Dios. Es fácil que te llamen profeta. Es fácil que te llamen hoy un apóstol, un querubín, un serafín. Pero ser un siervo de Dios es algo realmente sublime. Es una diferencia. Aquel que cree y ama a Dios no necesita ningún título. No necesita ser reconocido por nadie. No necesita ser famoso. No necesita que la gente lo adule. Su confianza, su esperanza, su vida está puesta en Dios, no en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no está puesta en un hombre, está puesta en Dios. Hemos creído en Él y creemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Dice la palabra, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra. Y Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. El Señor es aquel que hace maravillas. El Señor es aquel que liberta. El Señor es aquel que restaura, que transforma, que levanta, que sana, que da vida donde no la hay. El Señor es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor tiene el poder para cambiar tu vida hoy. Él tiene el poder para levantarte de la depresión en la cual te encuentras. Él tiene el poder para sanar tu enfermedad, para calmar la angustia que tienes hoy por la pérdida de un ser querido. Él tiene el poder para cambiarte. Él tiene el poder. Hemos creído en un Dios poderoso. Hemos creído en el Dios de Daniel. Quizás alguno que te conozca pueda decir el Dios de María, el Dios de Juan, el Dios de alguien que marca la diferencia, de alguien que tiene un testimonio, de alguien que hace las cosas bien y que muestra su fe por medio de su conducta, de su vida cotidiana, de su búsqueda de Dios, de su integridad. Dice la palabra del Señor que a raíz de esto todos debían temer ante el Dios de Daniel, ante el Dios de un hombre que fue lanzado a una acusación injusta. Los medios hoy hacen esta tarea, toman una información, la transforman y brindan otra completamente diferente. Tratan de mostrar algo, pero sin embargo el interés es otro. Así fue la vida de estos gobernantes. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que a pesar de que quizás no lo merezcas, a pesar de que haces las cosas bien y eres recto para con Dios y eres íntegro en tu conducta, eres fiel, la gente tratará de levantarse, las situaciones vendrán a tu vida, el enemigo se levantará contra tu vida, buscará matarte. Ese era el plan, quitarle la vida, destruirlo. Satanás quiere destruirte, quiere quitarte la vida, quiere que pierdas la vida en manos del alcoholismo, quiere que pierdas la vida en manos de las drogas, quiere que pierdas la esperanza, las ganas de vivir y que busques quitarte la vida. Quizás has perdido a tu esposo, quizás has perdido a un familiar, a tu hijo, quizás tu matrimonio se ha destruido hoy y el enemigo ha tomado ocasión y busca destruirte por medio de las situaciones difíciles. Busca destruirte, llevarte a la muerte, alejarte de Dios. Pero sin embargo, esta historia lo que nos muestra es que cuando tú eres fiel, cuando tú crees en Dios, el Señor es poderoso para librarte. La confianza en nuestro Dios va más allá de si el Señor puede sanarte o no del cáncer que hoy tú tienes. Él tiene el poder para hacerlo, pero si no lo hace, la vida del hombre no consiste solamente en esta tierra. Él tiene el poder para sanar tu corazón
y para regalarte la vida eterna. Él tiene el poder para darte una vida perdurable, un reino eterno, una vida que traspasará los umbrales de esta. Aquí el hombre vivirá 60, 70, 80 años. Quizás algunos llegue o tenga esperanza de vida más largas. Sin embargo, la vida que el Señor te promete es una vida eterna. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a tu vida terrenal y cuánto tiempo a tu vida espiritual? ¿Cuánto tiempo has procurado hacer tesoros en el cielo y cuánto tiempo has puesto para hacer tesoros en la tierra? Los tesoros que tenía el rey no podían darle paz, no podían aliviar su carga y su corazón, pero los tesoros que había hecho Daniel eran los que le daban paz a su corazón y a su vida. Hoy el Señor te extiende esta oportunidad a ti. ¿Realmente confías en Él? ¿Realmente has ido a buscar a Dios en la oración? ¿Le crees? ¿Crees que el Señor puede librarte? David era un hombre de fe y él sabía que si el Señor lo había librado, el Señor lo había librado de las garras del león, del oso, cuando era un pastor de ovejas. Ahora el Señor no le daría la victoria ante un gigante, no le daría una victoria poderosa ante los problemas de la vida. Dios te dará la victoria. Dios te sacará del tiempo difícil. Dios te llevará a un tiempo de gloria. Aquel que tiene el poder para salvar, aquel que tiene el poder para hacer maravillas. Eso es lo que creemos y eso es lo que confesamos, lo que declaramos en esta tarde. Una tarde de maravillas. Una tarde donde el Señor toca tu corazón. Una tarde donde el Señor te habla para que puedas salir del error, para que no te alejes, para que guardes tu integridad, para que busques al Señor en oración y sepas que Él responderá a tu oración. Que sepas que Él está atento a tu súplica. No te desvanezcas, no desmayes, no retrocedas en tu fe. Sigue buscando a Dios, sigue confiando, sigue creyendo. A veces esperamos que las respuestas sean rápidas. El Señor responderá a tu oración. Solamente confía en Él. Él tiene el poder para sacarte del pozo de los leones. Él tiene el poder para darte la victoria hoy, sea cual sea la circunstancia en la cual te encuentres. Yo quiero invitarte y aquel que esté escuchando este mensaje, aquellos que están viendo a través de las redes sociales, que puedas tomarte este momento, que puedas darle este tiempo a Dios y que puedas abrirle tu corazón. Si hoy nos estás escuchando por primera vez, si estás mirando una reunión por primera vez o si estabas apartado de los caminos, esta es la oportunidad para que te vuelvas a Dios de todo corazón, para que puedas hacer una oración de fe. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Hoy Dios te extiende esa oportunidad, esa posibilidad para ti. Quizás alguno diga, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿Cuánto hay que pagar? Nada. Cristo ya pagó en la cruz por ti. Tú no tienes nada que pagar. Solamente tienes que tomar esa salvación para tu vida. Dejar tus cargas en Él. Ya no lleves el peso sobre tus hombros. Es mucho para ti. Toma el yugo y la carga que son del Señor, que son livianos, que son ligeros, que es la oración, la búsqueda, la lectura de la palabra y una vida en santidad y comunión con Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración, que pueda cerrar sus ojos allí donde está y que pueda repetir, Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor.